Una iglesia que te abraza, te recibe así. Anhelo su presencia. Y los siervos de Dios y los pastores, a veces quizás con todo respeto lo digo, y hoy pensaba en eso, y no lo digo a modo de regaño, ni a modo, no, Dios sabe que no, pero hoy pensaba, la gente a veces espera muchísimo de nosotros como pastores, una llamada, un cómo estás, hermano, un por qué no viniste, pero nunca, prácticamente a nadie se le ocurre preguntar: pastores, ¿ustedes cómo se sienten? De vez en cuando, para mí, un hermano que a mí me dice: pastor, te noto como triste, logra percibir cosas. Y es necesario, ¿no? Es necesario, así como la congregación necesita, los ministros necesitan, todos necesitamos, porque hay momentos en que uno ve los problemas como demasiado gigantes, los ve como muy grandes, como que son imposibles, y hablamos, ¿no? Lo bueno es que por lo menos cuando uno está bien casado, como el caso mío, que le doy gracias a Dios por la esposa que tengo, que cuando ella desfallece yo estoy para levantarle, y si yo desfallezco ella está ahí para decirme, mandarme palabras, y me dice: papi, pero recuerda que nuestro Dios es Dios de imposibles, recuerda que Dios nunca nos ha dejado en vergüenza, recuerda, y comienza a darme palabra, me manda canciones y me levanta. ¿Por qué les cuento esto? Primero, porque jamás he pensado que nadie crea que yo soy un superhombre, como la dificultad que yo viví en el lugar donde nací espiritualmente, que mi pastor cometió ese error que se mostró a los demás como si fuera un superhombre, pero cuando yo trabajé y estuve al lado de él me di cuenta de su gran fragilidad. Y he estado alrededor, al lado de muchos hombres y mujeres de Dios, y me he dado cuenta de la fragilidad, porque todos somos humanos, ¿o no? Y todos sentimos. Pero qué lindo cuando esto pasa, porque comienza uno a tener los mejores tiempos. Siempre se me viene a la mente la palabra del profeta Oseas, cuando dice: y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Porque a veces cuando todo marcha muy bien, uno como que no escucha nada, sino que uno piensa: todo está bien, todo marcha bien. Una oración simple: Dios está conmigo, siento que Dios va conmigo, siento que Él me lleva de la mano, la economía está bien, el ministerio está bien, los hijos están bien. ¿Para qué levantarme? ¿Para qué llorar? ¿Para qué si todo como que marcha bien? Pues hay momentos en que Dios dice: vea, mire bien lo que está ocurriendo, y como que nos dijera a nosotros: angústiese, porque si esto sigue así, el final no va a ser bueno. Pero me muestra el camino, y el camino es caer rendido delante de Él en esos días de desiertos, y ahí en medio del desierto, de la soledad, de la angustia, de la aflicción y del desespero, Dios comienza a ministrar nuestro corazón, y Dios comienza a hablarnos y comienza a derramar el mejor vino. Amén. Hace poco que tuvimos la última reunión de parejas, hablamos acerca del primer milagro que Jesús hizo al iniciar el ministerio. Fue en un matrimonio, en las bodas de Caná. Dice que el vino se acabó. Entiéndase, vino como jugo de uva totalmente puro, procesado, sin alcohol. Y dice que se acaba. Entonces eso es una gran crisis que pasa en ese momento, porque allá en esas fiestas, en aquel entonces, pues no habían otros jugos, no había licores, no había, ¿qué les digo yo?, gaseosas. Entonces el vino o el jugo de uva era el aperitivo con que brindaban y con que iban a hacer todo el festejo. Se acabó, entraron en crisis, pero cuando Jesús está aún en medio de la crisis, Él hace milagros. Entonces dice que hay unos cántaros, mandó a traerlos, dijo: echen agua y repártanlos. Y cuando comienzan a repartirlos, el maestro Sala, que es el encargado de probar los alimentos, prueba esa agua que Jesús dijo que vertieran en esos cántaros. Y cuando la prueba, dice, llama al novio y le dice: me tienes sorprendido. Y le dice: ¿por qué? Porque casi todo mundo en las fiestas da el mejor vino al principio, y al final pues da lo que queda. Pero no, tú diste el peorcito al inicio y has dejado el mejor vino para lo último. Ese mejor vino es lo que Dios tiene para nosotros. Aunque estemos en crisis, es el mejor vino. Dios tiene algo nuevo para nuestra vida. Amén. Si lo cree, denle un aplauso a Dios y diga amén, por favor. Así que pensando en esto, como en un momento así de decir: Dios mío, y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios me regala esta palabra que está en Jeremías capítulo 29. Es una reflexión corta,
porque igual el tiempo tampoco nos da. Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 13, y si usted por favor lo tiene, póngase sobre sus pies para que lo leamos y luego nos sentamos, por favor. Jeremías 29, versículo 10 al 13. Dice la escritura: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esa palabra se la di a Gualesca hoy. Yo dije, esta palabra es confirmada. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén y amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos humildemente que ministres nuestro corazón a través de ella, Señor. Que traigas esa profunda paz que solamente tú puedes impartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Cuando llegan esos momentos, Gloria, y todos los que de pronto han pasado esos momentos, debemos recordar algo, y es una frase que pareciera que es de cajón, pero no es de cajón. Es una de las frases más espirituales y poderosas que podemos como cristianos plantearnos, y es esta: Dios sabe lo que hace. Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Pastor, o sea que ese caos que yo estoy viviendo, Dios sabe lo que hace. Pero pastor, yo no veo salida, yo no encuentro solución, no hay manera. Calmantes montes, Dios sabe lo que hace. Amén. Lo que ocurre es que nosotros somos unos niños, tenemos que reconocerlo. Pero una de las características de nosotros como niños es que somos niños necios. Es decir, que Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos muestra, pero no hacemos caso. Entonces es como aquel hijo, puede ser niño o adolescente, que se comporta como un niño, que papá dice algo y el hijo no lo entiende, pero ¿por qué? Y esto no entiende, pero papá sabe lo que hace. Papá está mirando un poco más allá de lo que el hijo puede estar viendo, ¿cierto? A veces cuando uno le dice a un hijo, no me vas a esa reunión, no me vas a ir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno trata de dar explicación, pero son insuficientes para la respuesta que quiere el hijo. Pero uno en lo profundo sabe, lo que yo estoy haciendo es protegiéndolo, guardándolo. Al principio no lo va a entender, al principio se va a enojar, y hasta escuchamos frases de algunos hijos que dicen, papá, yo te odio, te me tiraste la juventud, te me tiraste porque no me permitiste esto. Pero papá sabe lo que hace, amén, en la gran mayoría, amén, en la gran mayoría. Pero Dios sabe lo que hace. Y mira que leyendo esta palabra traigo a memoria esto: el pueblo de Israel, que es un símil, una comparación a la iglesia. Por eso quedó escrito en la palabra todos los errores que el pueblo de Israel cometía y que aún siguen cometiendo, como el negar ahora a Yeshua o a Jesús como el Salvador. Honramos, no vaya a malinterpretarme, honramos y bendecimos a Israel, pero tenemos que reconocer que ellos han cometido muchos errores, y por eso las consecuencias que hoy están viviendo. Una nación que ha estado de guerra en guerra, una nación que la mano de Jehová les ha sostenido, pero que han pasado muchas crisis, muchísimas crisis. Fueron totalmente sacados de su territorio, les quitaron su territorio. Solamente en 1948 nuevamente por la mano de Jehová pudieron constituirse como nación. Pero el pueblo estaba en esa rebeldía constante, y Dios enviaba a un profeta, enviaba a otro profeta. Cuando usted lee Isaías, usted lee Jeremías, usted lee todos esos profetas, usted se da cuenta que todo es palabra que Dios le enviaba a decir a Israel: aléjate de tus malos caminos, no adores dioses falsos, no hagas esto, no hagas lo otro, porque si no te va a acontecer esto, te va a pasar algo malo. Y el pueblo por aquí le entraba y por aquí le salía. Entonces ya Jeremías,
Después de que lanza la profecía, se escribe el libro de Lamentaciones, que lo escribe Jeremías, y prácticamente o literalmente es un lamento por la necedad del pueblo de Israel y las consecuencias funestas y terribles que están viviendo. Fueron llevados cautivos 70 años bajo un régimen o bajo un imperio que se llamaba Babilonia, con su rey Nabucodonosor. Pero mire, lo que quiero plantearle es que aún en medio de eso, Dios sabe lo que hace. Dios nunca ha querido la destrucción del pueblo de Israel. Dios nunca ha querido si no, ya hace rato Israel hubiera desaparecido del mapa. Dios no quiere tu destrucción ni mi destrucción. Si no, hace rato nos hubiera borrado del mapa, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pisoteado la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces hemos menospreciado la gracia de Dios? Usted sí recuerda que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, aquel que jugaba con Dios caía inmediatamente muerto. Aquel sacerdote que ministraba en pecado entraba al lugar santo y amarrado de una cuerda con campanitas. Cuando la persona estaba en pecado, dejaba de sonar las campanitas. Pasadas unas horas, los que estaban afuera tenían que alar la cuerda, porque eso significaba, la alaban. Y si no había movimiento, quiere decir cayó muerto, estaba en pecado. Es decir, con Dios no se puede jugar. Cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, Ananías y Zafira se presentan delante de los discípulos y delante de Pedro, y Pedro le pregunta: ¿vendieron la heredad? Y Ananías dice: no la vendimos, o la vendimos en tal precio, sustrayendo o robando un dinero que no podían tocar porque habían consagrado para el Señor. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cómo te atreves a mentir al Espíritu de Dios? ¿Cómo te atreves a mentir a Dios? Y cayó muerto. Y después entró la esposa y lo mismo, se sostuvo en su mentira y cayó muerto. ¿Qué les quiero decir esto? Si Dios quisiera acabar con nosotros, hace rato nos hubiera acabado. No nos daría oportunidad como nos la da todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios tiene un plan perfecto para nosotros y Él sabe lo que hace. Así es que cuando el versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Lo que Él está diciendo es que a pesar de la rebeldía, a pesar del pecado del pueblo de Israel, escúcheme, ¿sabe qué planeó Dios? Dijo: pasados 70 años yo los visitaré. ¿Sí me entiende? Él sabe lo que hace. A pesar del pecado, a pesar de la rebeldía, a pesar del corazón duro y obstinado, Dios decidió visitar a Israel. Les dijo: en 70 años. Y algo va a ocurrir, y se van a volver a levantar, y van a reconstruir el templo, y se van a levantar como nación. Pasados 70 años. 70 años. Es decir, que el propósito de Dios, a pesar del pecado que ellos habían cometido, seguía firme, seguía vigente. Yo, estudiando esta palabra, evaluaba mi vida, y Dios me conoce. Y Dios sabe que cuando yo lo conocí a Él, seguí cometiendo muchos errores, Cristian. Yo soy santo porque el Espíritu de Dios me ha santificado y porque Dios me llama santo, pero yo tengo muchas luchas como las tiene usted, y diariamente me enfrento a ellas. Si fuera porque yo hubiese sido perfecto, Dios me dio este regalo precioso de ser pastor, diría: Dios solamente va a usar y va a bendecir a aquellos que son perfectos. Pero como yo sé que no he sido perfecto, lo único que puedo decir es: Dios sabe lo que hace en mi vida, y a pesar de los errores que he cometido, Él ha cumplido sus promesas en mi vida. Esto no quiere decir entonces que yo voy a vivir en pecado. Quiere decir que a pesar de que has fallado y has pecado, si vuelves y te acercas a Dios, Él borra todas tus rebeliones y sigue vigente el propósito que Él tiene para tu vida. Él te llamó para servicio de Él. Él te llamó para ser un salmista, para ser un pastor. Él te llamó para hacer algo grande, y Él lo va a cumplir. La única manera de que esto se salga de control es que tú y yo nos alejemos de Él,
Pero mi pecado no me va a alejar de Él. Mi pecado, si yo me acerco a Él, Él me va a limpiar, me va a cambiar, y el Espíritu me va a transformar de tal manera que ya no seguiré conduciendo mis caminos hacia ese mismo pecado. ¿Cuántos entienden? Diga conmigo: Dios sabe lo que hace. Y tenemos que ser sinceros y leales delante de Dios. Porque si fuera por perfección, ninguno de los que estamos acá seríamos dignos de servir a Dios. Ninguno seríamos dignos de subirnos al altar. Ninguno. Pero Jehová ha cumplido su propósito en muchos de nosotros. ¿Saben por qué? Porque a pesar de nuestra fragilidad, lo hemos abrazado a Él, y Él entonces nos ha fortalecido. Él es el único que puede fortalecer nuestras debilidades. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Amén. Porque es en Él. Así que el versículo 10 le está diciendo al pueblo: ustedes están en cautividad, pero los voy a visitar. Quiere decir, yo voy a cumplir mi propósito. Yo dije que los voy a levantar. La única manera que yo no los voy a bendecir a ustedes es que ustedes no quieran que yo los bendiga. Es la única manera. Es como el papá que siempre está ahí tratando de bendecir a su hijo. El hijo se descarría, pero vuelve a casa del papá. El papá vuelve y lo recibe con los brazos abiertos. La única manera que no reciba la bendición del papá es que ese hijo nunca se acerque al papá. Diga: yo no quiero saber nada de mi papá, y se vaya. Esa es la única manera. Es decir, Dios sí cumple si volvemos a Él. Pero también dice, esa es la primera parte, saber que Él sabe lo que está haciendo. Así que esto a mí me genera tranquilidad. Porque si desde mis 17 años que conocí al Señor, Él ha hecho lo que ha hecho en mi vida, yo sé que Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y sé que Él tiene lo mejor para mi vida, porque yo lo creo, porque Él me lo ha prometido. Y aunque mis ojos no lo vean en este momento, y aunque sienta que el mundo se me viene encima, yo sé que Él lo va a hacer, porque Él todo lo tiene bajo control. Él sabe hacer las cosas bien hechas. Amén. Pero también dice en el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de guerra, pensamientos de maldición, pensamientos de dejarte que te fracases. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para con nosotros? Dice: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él sabe qué necesitamos. Él sabe qué necesitamos. Usted sí sabe, o creo que no lo sabe porque nosotros no logramos entenderlo, que nuestro corazón es muy necio, que nosotros mismos no sabemos lo que necesitamos, que le decimos: Señor, dame tal, esto, y bendíceme, y yo te prometo, y cuando no lo da, ¿cuál promesa ni qué nada? Usted sabe que Dios a muchos los ha bendecido, y esa bendición los ha llevado al fracaso, los ha llevado al apartarse de Dios. Entonces Dios conoce nuestro corazón, y Él conoce el fin que tú esperas. Yo no pienso que alguno de ustedes esté esperando tener un mal final. Yo no creo que ninguno de ustedes quiera morir de cáncer. Yo no admito eso. Yo no creo que por muy malo que sea un hijo, usted le desea a un hijo que se muera, o que lo pise un carro, o que lo atropelle un tren, o que muera de un cáncer también. Yo no creo que nadie quiere eso. El fin que nosotros esperamos es una buena vejez, una estabilidad, ser bendecidos, tener paz, tener tranquilidad. Pues bien, dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para que tengáis el final que estás esperando. Es decir, Dios sabe qué es lo que tú necesitas, y eso nos lo va a dar, porque Él tiene el control de todo. Pero que a la parte final lo vamos a ver, solamente si estamos en Él. Solamente si estamos en Él. Mire, lo que voy a decir es feo, es una realidad espiritual, porque a veces nosotros, sobre todo como pastores, tratamos de manejarlo con mucha prudencia, para no decirle a las personas: si vio, se lo dije. Pero muchas de las situaciones tan difíciles, enfermedades, problemas, muchas son consecuencia del pecado, ¿cierto? No todas, pero la gran mayoría son consecuencia del pecado. Pues la Biblia dice que no hay maldición
sin causa. Entonces, cuando yo he conocido del Señor y me aparto del Señor y vivo en pecado, y vivo en adulterio, y vivo en inmundicia, y vivo en un desorden total, Dios me ama, Él me está esperando, Él tiene un propósito para cumplir, pero yo estoy sembrando en mi carne muerte, y de mi carne voy a recoger eso, enfermedad. Pero si nuestra vida siempre se conduce correctamente, puede que fallemos, sí, pero inmediatamente volvemos a los pies de Jesús, reconocemos nuestra falta, no nos soltamos. Recuerda la vez que colocamos la cruz acá y que dijimos que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y que si nosotros como pámpanos mantenemos ahí arraigados a la vid verdadera, daremos buenos frutos y muchos frutos. Pero si yo me suelto de la vid, que es Jesús, me seco, y esa sequedad quiere decir enfermedad, miseria, muerte. Lo que te quiero decir es, yo no sé qué estás pasando en ese momento. Si lo que estás viviendo tú eres consciente de que es consecuencia del pecado, vuelve nuevamente a la vid verdadera, que es Jesús. Pero si en medio de eso tú dices, yo sí he fallado, por supuesto, reconozco que he fallado, porque todos fallamos, pero yo no me he alejado de Dios. Déjame decirte, Dios sabe lo que está haciendo, Él conoce su corazón, algo está trabajando, algo nos está formando. Él quiere derramar, como se lo vengo diciendo, y no es una frase cualquiera, un vino nuevo, pero ese vino nuevo no puede llegar en un odre viejo. Necesita transformarnos, necesita cambiarnos, y cada proceso de transformación por lo general trae dolor, porque el dolor te acerca a la fuente, el dolor te hace que caigas de rodillas, o muestra la verdad, lo que verdaderamente hay en el corazón. Pero dice la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Él conoce nuestro corazón. Primero, Él sabe lo que hace. Segundo, Él conoce tu corazón, y Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas. No creas que Dios te ha abandonado, Juan Carlos, no creas que Dios te ha abandonado. Él sabe lo que necesitas, y siempre te lo ha dado, siempre te lo ha concedido. Solo que a veces guardo silencio, dice el Señor, porque quiero darte algo mucho más grande, y necesito que tu fe crezca más. Si están dando pasitos, necesito que comiences a dar pasos de fe. Pero si yo veo la bendición de una, pues ¿para qué fe si ya la estoy viendo? La fe o la esperanza es creer en algo que todavía no veo, pero yo sé que está ahí. Dios tiene lo mejor para mi vida, Dios tiene lo mejor para tu casa, Dios tiene lo mejor para tus hijos. Jehová cumplirá su propósito en ti. Él sabe lo que nuestra vida necesita. Pero dice el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo ¿qué? Os oiré. Me buscaréis y me llamaréis, ¿y qué pasará? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él nos oirá. ¿Sabe por qué? Porque lo buscamos con todo nuestro corazón. ¿Usted cree que Dios no sabe en este momento acá en la iglesia quiénes lo están buscando de corazón? ¿Usted cree que cuando venimos, aún los que servimos, Dios no sabe quién finge? ¿Dios no sabe quién es honesto? Él es Dios. Entre nosotros nos podemos engañar, y pueden haber falsos maestros, todo lo que hemos escuchado, falsos profetas, falsos pastores, pero a Él nunca lo vamos a engañar. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces mire, primero Él sabe lo que hace. Segundo, Él sabe lo que necesitas. Y tercero, Él, solo Él, Dianita, solo Él conoce la realidad de nuestro corazón. Solo Él. Y de acuerdo al conocimiento que Él tiene de la realidad que hay en nuestro corazón, de esa misma manera Él obra. ¿Por qué cree que dice la Escritura que Él estaba caminando y una multitud lo apretaba, lo empujaba? Era mucha la gente, pero llegó una mujer
que entre sí ella pensó y dijo: yo no sé qué voy a hacer, me estoy muriendo, solamente Él podrá sanarme. Y se tira a tocar el borde del manto del Señor, a pesar de las consecuencias que iban a llegar a su vida, tanto legales, civiles, porque ella no podía acercarse en medio de la gente porque sufría de flujo de sangre, mucho menos podía tocar a un rabino como Jesús. Sin embargo, ella se lanza porque dijo: solamente Él me puede sanar. Por eso Jesús dijo: alguien me ha tocado. ¿Usted cree que de las cientos de personas que nos reunimos en este lugar un domingo o un miércoles a adorar al Señor, Él no sabe realmente quién lo está buscando de verdad? Él conoce la realidad de nuestro corazón. Repito, Él conoce la realidad de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Así es que si la realidad de nuestro corazón es que solamente lo buscamos a Él porque nos gusta venir a la iglesia, o porque solo quiero un milagro, porque creo que Él es un milagrero, Él lo sabe, quizás usted también lo sepa, es el momento de arrepentirse y entregar su vida a Jesús y buscarlo como lo que Él es, tu amigo fiel. Pero si tú eres consciente de que vienes a la iglesia a buscarlo de todo corazón porque lo amas, que claro, estás pidiendo un milagro, pero sin embargo si el milagro no llega, aquí hay gente que lleva años pidiendo un milagro, sin embargo el no recibirlo no los ha movido, sino que continúan adorando al Señor, porque aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque los rebaños se acaben, que decía el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová. Es decir, yo solamente no voy a alegrarme porque Él me da y me da. El día que Él quiera decirme no te voy a dar, igual tengo que alegrarme porque Él es Dios. Y la Biblia dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Así que Él conoce la realidad de nuestro corazón. Si usted en esta noche es consciente, mire, yo no quiero hacerle sentir mal, ni yo sentirme mal, ni quiero que pensemos que es imposible llegar al Señor, porque no lo es. Nosotros hemos colocado como seres humanos muchas barreras para que la gente conozca al Señor. Les colocamos demasiadas barreras, ¿no? Presentémosles el amor de Dios, y el amor de Dios llegará, impregnará los corazones, y las personas por amor guardarán sus mandamientos, no por amenazas. ¿Cuántos dicen amén? No por amor. Yo me guardo para Dios por amor, no porque Él me vaya a pegar, no porque Él me vaya a lanzar al lago de fuego, no, porque lo amo, porque no quiero herir su corazón, porque no quiero lastimarle, porque no quiero que Él se aleje de mi vida. Si usted y yo sabemos, termino con esto, que lo estamos buscando de verdad, con todos nuestros errores, yo quiero decirle: no se preocupe, Dios sabe lo que está haciendo en su vida. Aunque la noche esté muy oscura, aunque sienta que todo por lo cual tú has luchado se te quiere desmoronar, no te preocupes, que si se desmorona es porque estaba quedando mal construido y Dios quiere construirlo mejor. No te preocupes si se cerró esa puerta, porque lo más probable es que si entrabas por esa puerta, algo malo te iba a pasar. No te preocupes si no te salió ese viaje, probablemente Dios te está guardando de la muerte. Escuchábamos en esos días, no recuerdo con quién, fue un testimonio muy parecido al de mi pastor Orlando Espinosa. Como no recuerdo el de la hermana que me contó, que es muy parecido, le voy a contar del pastor. Él iba a predicar, la iglesia donde yo nací, el pastor, él tenía una iglesia en el Cabullo, iba a predicar allá. Y resulta que él tenía un jeep, como el que tiene Diego, con esas llantas grandotas, y cuando él va a salir de la casa, una llanta estaba pinchada. Y él dijo: Dios mío, no puede ser, si estoy apenas al tiempo. Él mismo cambió la llanta, salió, y cuando él salió, volvió y se le pinchó otra llanta. Y él dijo: pero tan extraño. Como ya estaba en carretera, entonces arrimó una parte de una vulcanizadora y se la cambiaron. Él siguió, porque él dijo: yo tengo un compromiso, es una vigilia. Y él se iba a ir. Cuando él arrancó unos cuantos kilómetros, 2 llantas se le pincharon. Me pareció curioso. ¿Mi esposa está, no? ¿Está arriba? Ok, creo que ella también le escuchó para que me recordara quién fue que lo dijo. Arrancó, sin embargo él, obstinado, porque dijo: yo tengo un compromiso, por su responsabilidad, dijo, y las cambió. Y usted no me va a creer, hermano, él arrancó y se le pincharon las 4 llantas. Él dejó el carro donde pudo, lo parqueó, ya estaba anocheciendo, se vino para la casa y dijo: ya no me voy, Señor, ya entendí, le dijo.
Al otro día, cuando él llama para disculparse porque era una vigilia, le dijeron: pastor, ¿usted está bien? Le dijeron: sí. Le dice: mire, hermanos, qué pena, yo no pude. Le dijo: pastor, ay, gloria a Dios. Sí sabe que vino la guerrilla, pastor, y lo estuve esperando toda la noche. Lo iban a secuestrar. Otra persona maldice, ¿no? ¿Pero por qué? Otro dice: esta chatarra de carro, esas llantas, y comienza a maldecir. Pero cuando eso ocurre, Dios sabe lo que hace. Y a los que amamos a Dios, Romanos 8:28, todo nos ayuda a bien. Que nuestros hijos están en rebeldía. No te preocupes, es una temporada. Ellos serán una gran bendición y Jehová cumplirá su propósito en ellos. Que la economía ha estado difícil. Hoy estaba dando un cliente y llegó otra persona allá afuera. Escuché la conversación, que es una conversación que escucho en todas partes, y uno le dijo: hola, ¿cómo vas? Y él le dijo: suavecito, suavecito. ¿Cómo así? Nanay, nanay. No se mueve para nada, no hay ventas, esto está malo, esto está podrido. Aunque sientas que esto está ocurriendo, Jehová cumplirá su propósito. Él te prosperará y te bendecirá, te sanará y hará lo que te ha dicho en el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto. Él sabe lo que hace. Y les digo, mis amados, fue tan contundente esta palabra que en la tarde que llegó mi hija Sofía, le escribí. Estábamos en un cuarto, yo en el otro, y nos hablamos por WhatsApp. Y ella fue a la cama, se estuvo conmigo, y yo le dije: váyase, sigamos hablando por el WhatsApp. Me preguntó: ¿qué tiene? Yo le dije: me siento así. Pero también le dije: pero sé que Dios me va a levantar, porque siempre lo ha hecho, Él lo ha prometido, y sé que lo estoy buscando a Él, y Él sabe lo que hace. ¿Usted lo cree? Un aplauso al Señor, alábelo. Póngase sobre sus pies, por favor. No te preocupes. Te digo, a través de esta palabra Dios ministró mi corazón y nuevamente tengo fuerzas y sé que Él lo hará. Sé que Él lo hará. Él lo hará. Siempre lo ha hecho. Si fuera para destruirnos, ya nos hubiera acabado. Si fuera para morirnos, ya nos hubiéramos muerto. Dios tiene pensamientos de bendición. Padre precioso, te damos gracias en el